lo más importante en este momento que estamos viviendo, que es un momento de colapso, o sea, Cuba está colapsada. Lo más reiterativo en Cuba hoy son los cacerolazos, protestando por un régimen que nadie quiere. Pero sí creo que va a haber un presidente comunista en Cuba en este año. Ay, o sea, estoy optimista de los presos políticos van a salir, va a haber una mejoría inmediata, que la gente no se va a morir de hambre, no se va a morir por falta de medicina. Ya eso representa una mejoría increíble, ¿no? Es que de alguna forma Marco Rubio está encabezando esas conversaciones. Y Marco Rubio, si hay alguien que ha representado al exilio y sigue representando el exilio, es Marco Rubio. O sea, eso a mí me tranquiliza, al menos para saber que Washington no tome las determinaciones sin tener ni idea de quién o los nombres que puedan de repente surgir y que en muchos casos también están basados en lobismo, en lobbies. Frank, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Trump siempre dice que sus muchachos de la Brigada 2506, pero de pronto el otro día estaba el club de fútbol y estaba allí Jorge Mas Santos y él se hizo el que no sabía ni quién era Jorge Mas Santos. Y es el hijo de Jorge Mas Canosa. ¿Por qué hizo eso? Yo dudo mucho que no supiera quién era. Así que quizás es un chiste de él hacerse que no sabía quién era. Yo sí, creo que además reconocer al equipo del Inter de Miami, a lo mejor tampoco era el contexto político en este momento donde hay que ser muy sutil con el tema de estas conversaciones, negociaciones o como quieran llamarlas. Trump no es sutil, así que él puede decir en cualquier momento. Pero lo puede obviar también, él tiene una naturaleza escénica perfecta, o sea, él sabe perfectamente dónde pone el ojo, pone la bala y aunque sea imprudente hablando, él tiene un manejo de los medios de comunicación absolutos. Contestando a tu pregunta, claro que estoy optimista, pero sí creo que va a haber un presidente comunista en Cuba en este año. Ay, o sea, estoy optimista de los presos políticos van a salir, va a haber una mejoría inmediata, que la gente no se va a morir de hambre, no se va a morir por falta de medicina. Ya eso representa una mejoría increíble, ¿no? Y entonces viene el proceso eso que tú describes, el cual tú tienes fe de que en Venezuela todo va a salir bien. Yo me quito el sombrero si de verdad en Venezuela, en Irán y en Cuba el presidente logra cambiar un régimen sin tener soldados en tierra, me parece extraordinario. Hay un columnista que describe esto no como cambio de régimen, sino como coaching de régimen. El entrenador fuera de la cancha diciendo. Lo que pasa es que, Frank, hay que tener además otra cosa, hay que tener otra cosa en mente. Y yo insisto en esta parte porque a lo mejor nosotros como hispanos, como venezolanos, como cubanos, tenemos una perspectiva diferente. Porque lo que ocurre es que en muchos casos son narcoestados o son estados terroristas donde se va dando la mano el hecho de que un cambio de régimen cumpla la misma misión que la que tiene Estados Unidos, que a lo mejor no es el cambio de régimen per se. Y, insisto, la decisión de Estados Unidos fue sacar a Nicolás Maduro como jefe del cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que llenaba de droga a los Estados Unidos, que independientemente él era además la persona que representaba la represión del pueblo cubano, un régimen y una estructura criminal, absolutamente sí, y por eso quizá todos esperamos que todo se vaya dando para que esos criminales que todavía están libres, entre ellos la señora Delcy Rodríguez, a quien no se le puede olvidar su pasado, puedan responder ante la justicia americana. Y en el caso de Irán es igual, ojalá todo esto se hubiera iniciado simplemente porque este régimen represor tuvo su mano implicada en el 11 de septiembre, en el 11 de marzo, en el 17, en el 14 de febrero de Londres, en todos los atentados yihadistas y en la muerte de casi 35.000 personas de su propio pueblo en las últimas semanas. Pero el objetivo es que estaban a punto de tener una bomba nuclear, según dicen, que podría habernos fastidiado la existencia. Verdades o mentiras, sí es cierto que a lo mejor el hecho de cambiar estos regímenes que van de la mano no era el objetivo principal que tenía Estados Unidos. Pero vamos a pasar con Alberto Müller, escritor, expreso político, que también tenía que estar, por supuesto, en nuestro programa. Alberto, qué gusto que puedas acompañarnos. Un placer estar contigo y con tus amigos de la televisión. Sí, con Frank. Pero fíjate que estamos poniendo muchas cosas en la mesa, hay muchas discrepancias además, porque obviamente aquí no hay nada oficial, estamos simplemente hablando sobre suposiciones y buenos deseos y optimismo quizá, o pesimismo también. ¿Cómo ves tú el tema este de las negociaciones, conversaciones, acuerdos, como cada uno les quiera poner la banderita que se estarían llevando a cabo entre La Habana y
y Washington. Estamos hablando sobre todo del exilio, de la presencia del exilio y de cómo lo ves tú estas posibles conversaciones y el futuro político de la isla. Bueno, para empezar yo diría, yo creo que se ha creado un estado de opinión apresurado, y me refiero al famoso reportaje de US Today, que de por sí es un reportaje, ellos mismos lo dicen, anónimo, o sea, no hay una fuente, o sea, llevamos varios días discutiendo sobre algo, y yo creo que lo dije en la prensa, poco serio. O sea, si uno plantea de que la conversación va por esta dirección, lo primero que tienes que decirme es la fuente. Entonces estamos discutiendo, por supuesto la opinión es muy... en cierto sentido yo estaba oyendo ahorita la opinión de ese gran amigo y todo es respetable. Ahora hay que tener cuidado, porque yo creo que lo más importante en este momento que estamos viviendo, que es un momento de colapso, o sea, Cuba está colapsada. Lo más reiterativo en Cuba hoy son los cacerolazos, protestando por un régimen que nadie quiere. Entonces yo creo que lo importante, como yo lo veo y respeto todas las opiniones, es cuáles son las condiciones para cualquier cambio en Cuba. El presidente Trump lo ha dicho con claridad, Cuba está con mucha claridad, o sea, Cuba está acabada. O sea, no existe un país, o sea, un país que no tiene luz, que no tiene comida, que lo que tiene son epidemias, falta de medicina. O sea, ¿por dónde empezar? Bueno, hay que decirle a Cuba por dónde empezó Venezuela. Bien, primero quitar el obstáculo mayor. Segundo, liberar a los presos. O sea, la primera condición en Cuba para poder hacer un cambio respetable se llama la liberación de los presos políticos. Eso lo sabe Marco Rubio, eso lo sabe el presidente Trump. O sea, Cuba es el país de América Latina que más ha maltratado, no solamente a sus presos, a sus mujeres y a sus menores de edad. Entonces, frente a Cuba, a veces hay que ser un poco duro, porque son regímenes que lo que han hecho durante 7 décadas o casi 7 décadas es maltratar al ser humano. Y curiosamente, en una de las expresiones únicas de la historia latinoamericana, maltratar a sus mujeres. O sea, en Cuba se maltrata a la mujer como si fuese un perro. Y eso hay que decirlo porque es un régimen que hay que tener mucho cuidado con él, precisamente por esto que estoy diciendo. O sea, la característica del régimen cubano es ser un régimen asesino, es ser un régimen abusador, es ser un régimen torturador. Entonces, para eso yo creo que lo importante es poner las condiciones. O sea, cualquier paso que se tenga que dar para resolver el tema de Cuba tiene que empezar por la liberación de todos los presos políticos. Y después vendrán otras discusiones, pero eso es clave, eso es elemental. Por lo menos yo lo veo de esa forma, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo fíjate que he comenzado diciendo que es muy fácil especular y es muy fácil porque no hay nada oficial. Estamos simplemente construyendo y poniendo ladrillitos sobre una idea y tratando de alimentarla. Pero en el caso Cuba ocurriría quizá, y es en lo único que yo encuentro cierto paralelismo. Yo hablo del factor tiempo, de dejar que las cosas maduren, porque no se puede eliminar decenios de chavismo, decenios de castrismo simplemente con un chasquido de dedos y un chazán. Ojalá fuera así, pero no es así. Pero en este momento, si existieran conversaciones, como ocurre ahora con el gobierno de Delcy Rodríguez, que yo le llamo Operación Limpieza, y que espero que realmente la opinión de Frank quizá no sea la que al final del día todos tengamos que lamentar, que es que esta señora se pueda perpetuar en un cargo. Yo creo que el factor de negociar con estos gobiernos es uno, ¿con quién se negocia? Y con Cuba ocurriría lo mismo. Si no es tristemente con este régimen de hienas, ¿con quién se negocia en este momento el futuro de Cuba? De una forma fáctica, que puedas decir, el deseo es una cosa, pero el que puede retirarse de la papeleta y el que puede dejar a su pueblo en libertad es otro. Eso solamente lo puede hacer hasta este momento, tristemente, ese régimen de hienas que se llama castrismo. Igual que en Venezuela, tú no puedes negociar con María Corina o con Edmundo porque simplemente no están en estos momentos en Venezuela. El ejército no responde a sus intereses, los colectivos no responden a sus intereses. Entonces hay que dejar que eso se limpie para que después haya la oportunidad de allanar el camino para un proceso democrático.